Y continuando con esto, también en ciencias sociales podemos hacer una investigación con base al área de estudio a la cual se dedica, ¿sale? Ya vimos en este caso que era por su análisis, su metodología, en este caso vamos a ver por su área de estudio, ¿sale? Y por su área de estudio pues pueden ser diferentes tipos de enfoque. Aquí tenemos en este caso la investigación científica. Y dice que busca expandir el conocimiento científico de un aspecto teórico, práctico o combinaciones de ambos. Es decir, busca explicar una teoría o un conocimiento práctico que en este caso se está haciendo. Por ejemplo, refiere de práctico, en este caso podría ser el por qué la cocción de una carne, en este caso, tiene que alcanzar cierto tipo de temperaturas. Y empieza una investigación científica. Pues mira, pasa porque realmente el agua y ese tipo de cosas empieza a explicarlo de una manera teórica y tanto práctica. Porque nos dice que si haces esto, o haces este tipo de técnica, pues puede hacer que realmente la comida o la cocción, en este caso de un cierto tipo de carne, sea mucho más, más rápida. ¿Por qué? Porque ahí está, si lo calientas a este tipo de temperatura, pues el agua empieza a hacer este tipo de cosas y por lo tanto empieza a cambiar. Y una vez que cambia, también la carne, la cocción de la carne comienza a mejorar y sobre todo se cocciona más rápido. ¿Sale? Así se refiere con investigación científica, de un aspecto teórico, es decir, busca dar argumentos, también justificaciones y asimismo algo práctico en el decir cómo mejorar este tipo de realizar nuestras cosas. O dice que se puede enfocar tanto en lo teórico como en lo práctico, o también en este caso puede conjuntar ambas, ayudarse tanto de la teoría como de la practicidad. También nos dice que está la investigación humanista, y eso se refiere a lo siguiente: busca integrar en la sociedad y las culturas para aprender más sobre la humanidad, interpretar cómo el ser humano actúa o piense en un determinado momento. Me equivoqué, ahí puse hola, lo siento. Espacio, lugar. Es decir, aquí la investigación humanística se refiere a aquello que realmente realiza el humano, ¿sale? Y lo busca interpretar, el por qué piensa eso, el por qué actúa de esta manera. Y también lo podemos hacer desde el presente o en este caso desde el pasado, ¿sale? Y también en este caso determinar el lugar o el espacio del cual vamos a interpretar el pensamiento del ser humano, ya sea en la antigua Grecia, en la era moderna, en la época contemporánea. Asimismo, también tenemos la investigación industrial, que nos dice lo siguiente: pretende ser aportaciones a los conocimientos y resolver problemas específicos a través de las nuevas tecnologías para crear nuevos inventos. Es decir, aquí lo que pretende hacer este tipo de investigación es mejorar un cierto tipo de máquina que se tenga, ya sea para un uso automotriz, para investigaciones ya sea de los científicos, o en este caso crear nuevos inventos, máquinas que ayuden a mejorar ya sea el rendimiento de una empresa o de un cierto tipo de proceso como pueden ser los alimentos. Pues ahora ya inventaron la máquina a partir de una investigación industrial, la cual puede sacar carros en cuestión de segundos. ¿Sale? A eso se refiere con investigación industrial: poner conocimientos o resolver problemáticas de cómo mejorar la calidad de los automóviles en menor tiempo, o en este caso crear una máquina donde crea carros, en este caso en cuestión de segundos. También tenemos la investigación científica y social. Esta nos dice lo siguiente: intenta comprender por qué, cómo suceden determinadas cosas en la sociedad y pensarlas desde una perspectiva del sistema. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que realmente científico sistema que estamos, bueno, como personas, intenta explicar el por qué y el cómo de cierto tipo de acciones que nosotros desempeñamos en un cierto tipo de sociedad. Pero en la sociedad tenemos un sistema, o en este caso algo que nos rige y nos dice cómo tenemos que comportarnos. Entonces, lo que va a hacer este tipo de investigación científico-social, científico porque por una parte va a proponer una cierta metodología, va a proponer argumentos, va a proponer en este caso hipótesis y sobre todo va a crear cierto tipo de experimentos que ayudan a explicar el comportamiento de las personas. Y social porque en este caso dice, bueno, las personas están inmiscuidas en una sociedad y tienen cierto tipo de reglas. Entonces vamos a analizarlas desde ahí
y a su vez da una teoría, como te lo digo, a través de experimentos, a través que puede ser falible, es decir, que puede ser equivocado o no, a través de hipótesis, una cierta metodología que me ayuda a comprobar el por qué siguen esas reglas, o el por qué no las siguen, o por qué están inmiscuidos en ese sistema, o por qué no quieren este sistema. Por eso le llama científico social, porque parte de cierto tipo de hipótesis, de un cierto tipo de metodología, argumentadas, y a su vez también lo estudia desde en el contexto en el cual se está desarrollando, en este caso, ya sea el hombre o el suceso que él quiere, en este caso, investigar. Y asimismo también en ciencias sociales se puede realizar una investigación a partir de las fuentes de investigación que nosotros tengamos. Es decir, de dónde obtenemos el conocimiento. Una puede ser la documental, es decir, todo aquel material escrito como libros, documentos, audios visuales, sonoros, entre otros. ¿Sale? A eso se refiere con documental. También en este caso puede ser una investigación experimental, donde se dice que se refiere a la manipulación de variables no comprobadas en condiciones controladas con el fin de escribir las causas o modificaciones que se generan en los fenómenos investigados. Es decir, yo pongo a prueba algo, pero ya no solo lo teorizo o doy argumentos, sino que realmente voy al mundo y hago un experimento, ya sea social o en un laboratorio, que realmente esté manipulando los elementos que según yo son los necesarios para que se dé un evento o para explicar un comportamiento del ser humano. Y asimismo, en esos experimentos controlados yo puedo escribir, pues sí, estas cosas que yo proponía al principio, pues sí realmente hizo que pasara esto. O realmente esto que yo pensaba no es necesario. Lo voy a cambiar por este tipo de elemento. A eso se refiere con investigación experimental. Es decir, llevar a la práctica eso que tú piensas para investigar o el explicar el por qué sucede esto o el cómo es que se comporta esto. ¿Sale? Después también tenemos la investigación de campo, es decir, cuando realmente vamos directamente al lugar o al medio donde se presenta el hecho que nosotros queramos investigar para, en este caso, estudiarlo. Un ejemplo de eso sería hablar de los pueblos o de las etnias de México. Una puede ser a partir de lo documental o de lo teórico, es decir, escribir información acerca de ellos, y la otra sería de campo, es decir, propiamente al lugar, quedarme, hablar con los habitantes, hacerles preguntas, entrevistas, interpretar aquello que me dicen, entender el por qué se comportan así, pero observándolos y viéndolos, y aprendiendo su cultura. Eso se llama investigación de campo. Y en este caso, una vez que tenemos esto, nos podemos formar un paradigma, es decir, a partir de que sabemos qué tipo de elemento vamos a estudiar, a partir en este caso de qué tipo de investigación nos vamos a enfocar. Es decir, una vez que tenemos de antemano cuál de lo que te acabo de enseñar vamos a utilizar para, en este caso, en ciencias sociales, desarrollar una investigación, por lo tanto desarrollamos nosotros un paradigma. Pero, ¿qué es un paradigma? Es lo siguiente, nos dice, se refiere a una teoría o a una teoría conjunto de teorías que sirven de modelo, patrón o ejemplo a seguir para resolver un problema en determinadas situaciones. Es decir, es una serie de actitudes, dudas y formas con las que los investigadores aguardan el estudio de un problema. Es decir, un paradigma es un modelo a seguir para resolver una cierta duda que tú quieras investigar. Es decir, cuando yo quiero investigar, supongamos, el fenómeno de el por qué se generó las sociedades. Es decir, un investigador me va a decir, mira, si tú quieres investigar eso, entonces yo tengo unos pasos a seguir para que tú puedas llevar a cabo tu investigación. ¿Sale? Es decir, un modelo que ya está establecido, que a ti te puede ayudar para resolver esa duda de manera adecuada. A eso se refiere a un paradigma, es decir, un modelo de investigación con el cual concuerdan cierto tipo de investigadores y el cual te dicen que te puede servir para llegar a la finalidad que tú quieres, que es responder tu pregunta. A eso significa con paradigmas. Y nos dice que estos han ido cambiando conforme la sociedad se transforma e indican al investigador el problema que se debe estudiar. Es decir, esos paradigmas o modelos de cómo tú tienes que estudiar un objeto de estudio, nos dice que van cambiando. ¿Por qué? Porque las sociedades constantemente van cambiando y le van agregando cosas, o te dicen, no, ese paradigma ya no te sirve para estudiar este suceso, tienes que cambiarlo porque
estos elementos ya no están, ya cambiaron. Entonces sigue utilizando ese paradigma, pero ahora cámbiale este elemento, o agrégale este, o quítale este, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces dice que el paradigma es un modelo establecido, es decir, cierto tipo de cosas que tú tienes que realizar para estudiar algo. Y estos constantemente se están renovando. Van adquiriendo nueva información o van quitando conforme van cambiando las sociedades. Y un ejemplo de esto, de paradigmas, sería a los filósofos de la sospecha. ¿Por qué filósofos de la sospecha? Porque dicen, tanto Marx, en este caso Sigmund Freud o Nietzsche, que la sociedad realmente hay algo, o más bien para explicar la sociedad, hay algo que realmente no están viendo, que tiene que ser importante para realmente explicar el comportamiento del ser humano para ellos. Para Freud diría que realmente tenemos un inconsciente, es decir, aquellas acciones que reprimimos y no sacamos en la realidad. Marx diría que realmente el sistema, o en este caso la mercancía, los objetos que realmente consumimos a diario, es algo que nos está afectando y no nos damos cuenta. Para Nietzsche diría que son los valores, que realmente los valores hacen que no sigamos como tal nuestra vida y nos privemos de cierto tipo de cosas. Es decir, ellos proponen un cierto paradigma, es decir, cierto tipo de redes que nosotros tenemos que seguir para autorrealizarnos. Y por eso le llamo paradigmas, porque cada uno propone de diferente manera y conforme en este caso a la sociedad en la que ellos vivieron, que hay algo más que realmente nos está controlando y que no nos estamos dando cuenta. ¿Sale? Eso fue un ejemplo para decirte lo que era paradigma. Ahora bien, ¿qué pasa con la realidad social? Es importante, una vez que tenemos esto, sabemos nuestro objeto de estudio, sabemos que hay paradigmas para investigar algo, ¿importa realmente la realidad social? ¿O no la tenemos que tener en cuenta una vez que realmente, independientemente del tipo de investigación que nosotros queramos realizar? Y pues sí, realmente nos dice que la realidad también social es independiente y es algo que también tenemos que tomar en cuenta al momento de que nosotros queramos investigar algo. ¿Por qué? Dice, no se puede estudiar al ser humano si no se toma en cuenta la sociedad. Ambos se determinan uno al otro y a su realidad social. Es decir, aunque no lo queramos, como humanos estamos dentro de una sociedad. Y si no entendemos al ser humano, o ya sea tanto los eventos naturales como no naturales que son del ser humano, pues caeríamos, como te lo digo, en un sesgo. Es decir, no tomaremos en cuenta cierto tipo de información que también pueden ser fundamental para explicar algo o varios tipos de hechos que nos interesen. Es por eso importante que hay que entender al objeto que nosotros queramos estudiar desde su contexto. Porque si lo sacamos, ¿qué pasa? Podamos que estemos diciendo cosas que realmente no se apegan al objeto, o que no lo describan, o que no demos una explicación correcta o congruente de esto que nos interesa conocer. Dice, la realidad social es la construcción real que desarrolla una sociedad en la que las personas en su cotidianidad e interacciones desempeñan un papel importante para la transmisión de conocimientos, ideas, aprendizajes, etc. Es decir, la sociedad es importante porque aquí, como nos dice, es mediante la cual los seres humanos, en este caso el hombre, va desarrollando conocimientos, ideas, aprendizajes, etc. Es decir, como te lo dije, así como los paradigmas van cambiando, también el conocimiento va cambiando conforme las sociedades van cambiando. Es por eso importante enfocarnos en los aspectos que la sociedad nos maneja, desde lo político, desde lo cultural, desde lo científico. Todos aquellos abonan a esto que nosotros queramos investigar. Si no los tomamos en cuenta, te lo voy a repetir, estaremos haciendo una investigación sesgada y por ende no estaríamos tomando en cuenta cosas importantes que nos ayuden a entender y explicar lo que nos interesa. Y asimismo también nos dice que dentro de la sociedad, o en este caso, al estudiar la sociedad tenemos que tener en cuenta esto, un conjunto de fenómenos, hechos que pasan y situaciones. Es decir, un conjunto de fenómenos se refiere a aquellas manifestaciones del orden material y de los valores. Es decir, en una sociedad se presentan diferentes tipos de orden sociales, un cierto tipo de estructura que sigue la sociedad, es decir, cierto tipo de acontecimientos que están sucediendo que realmente pueden perjudicar, o en este caso no perjudica a la sociedad. Y aquí nos menciono unos ejemplos: puede haber desempleo, delincuencia o marginación, acciones que realmente están perjudicando a la sociedad, y también tenemos que entender al objeto de estudio desde esos tipos de conjunto de fenómenos que están sucediendo en ese momento en su entorno. Como te lo digo, pueden ser positivos o en este caso negativos. También están los hechos, es decir, algo que está aconteciendo dentro de ese contexto.
Dice sucesos o conjuntos dentro de un fenómeno, es decir, fracaso o éxito de una programación, transcurso de un campamento de verano. Es decir, dentro de esto que está sucediendo, nos damos cuenta que hay cierto tipo de eventualidades que acontecen en un conjunto de fenómenos, o digamos, para que me entiendas, porque estoy hablando un poco, o más bien estoy hablando muy técnico. Los hechos, en este caso, son sucesos o conjuntos dentro de un fenómeno, es decir, cierto tipo de características por las cuales nosotros podemos identificar un cierto tipo de suceso, o que está sucediendo algo, o que realmente no está sucediendo de la manera adecuada. Por ejemplo, fracaso o éxito de una programación. Es decir, dentro de la sociedad hay diferentes tipos de programas. Se me ocurre o me viene a la mente comunidad, se me viene a la mente, perdón, en este caso, comedores comunitarios. Y aquí este es un hecho, está sucediendo algo, ¿no? Comedores comunitarios. Y aquí nos dice que realmente esos comedores comunitarios puede ser lo siguiente: podemos identificar si realmente está rindiendo frutos o realmente está siendo un fracaso para la sociedad. Es decir, está pasando un hecho y ese hecho tiene cierto tipo de características, puede ser negativas o positivas dentro de la sociedad. ¿Sale? Entonces, a partir de ahí, por eso es importante, como nos dice ahí, tomar en cuenta la realidad social, porque dentro de la realidad social sucede un conjunto, es decir, se tiene una cierta estructura o valores que están pasando. Pues hoy en día hay asesinatos, conjunto de fenómenos, hay asesinatos, hay muertes, hay drogadicción, o en este caso también hay migración, delincuencia y desempleo. Bien. Y dentro de estos hechos también hay sucesos que están aconteciendo. ¿Sale? Muy bien. Hay cierto tipo de sucesos que están aconteciendo. Por ejemplo, si está en este caso hay desempleo, pues hay hechos que nos explican el desempleo. Por ejemplo, que constantemente están corriendo a las personas de sus empleos, que realmente las personas no duran dentro de ahí, este, que realmente la paga es muy mala. Es decir, el conjunto de fenómenos se da cuenta de lo que está aconteciendo en una sociedad. Los hechos nos explican por qué está sucediendo este tipo de cosas: el desempleo, la delincuencia o la marginación. ¿Sí? Para que te olvides más bien del comedor. Ya lo encontré más bien la solución de cómo hacer entender esto. Y si no, te lo vuelvo a repetir, a lo que me refería. Dentro de una sociedad hay un conjunto de fenómenos, es decir, está aconteciendo algo. ¿Sale? Ya sea de manera positiva o negativa. Y en este caso me está diciendo que puede suceder el desempleo, delincuencia o marginación. Y dentro de esto hay cierto tipo de acciones o hechos que nos describen el por qué está sucediendo el desempleo, la delincuencia y la marginación. ¿Sale? Como te lo explicaba. Pues hay desempleo porque pues las personas se salen de los trabajos por una mala paga, o porque realmente hoy en día solo se prioriza a las personas que estudiaron para ingenierías y las ciencias sociales se dejan a un lado. Es por eso que hay desempleo en este aspecto. ¿Sale? Entonces el conjunto de fenómenos son aquellas acciones que están pasando dentro de una sociedad, y los hechos son aquellos que los describen el por qué sucede eso. ¿Vale? Y después tenemos las situaciones. En este caso, son aspectos visibles de los hechos y fenómenos sociales: supervivencia de un grupo de emigrantes en una sociedad rural, situaciones de los ancianos en una sociedad actual. Es decir, una vez que tenemos esto, el conjunto de fenómenos, sabemos cómo identificarlos, nos dicen el cómo les está afectando a las personas. Si les está afectando de manera, en este caso, positiva, o a qué persona les está afectando, ya sea a los ancianos, a los niños, a las personas adultas, a los trabajadores de un cierto tipo de sección, son una cierta cantidad de individuos, un cierto estado. ¿Sí? Es por eso importante tomar en cuenta la realidad social, porque dentro de la realidad social hay conjunto de fenómenos, algo que está sucediendo. A su vez, hay cierto tipo de hechos que realmente reflejan el conjunto de fenómenos que están pasando, y a su vez tanto estos hechos como el conjunto de fenómenos está afectando a una parte de la sociedad, ya sea una cierta cantidad de personas, a un cierto rol de personas o un cierto sector. ¿Sale? Es por eso importante tomar en cuenta a la sociedad, no solo porque a partir de ella podemos obtener un conocimiento más amplio de lo que nosotros queramos estudiar, sino porque también tomamos en cuenta diferentes tipos de variables: a quién afecta,
los sucesos que están aconteciendo, cómo es que se dan, y asimismo podemos tener un conocimiento más justificado y mucho más amplio. ¿Sale? Bueno, espero que la información haya sido clara. Perdón si a veces me pierdo un poco, pero creo que a veces los ejemplos que trato a veces de utilizar no son muy aptos y es por eso que a veces cambian. ¿Sale? Pero recuerda que si realmente algo te genera duda, pues déjame en los comentarios o alguna pregunta por la cual yo pueda responderte y sobre todo puede ser un poco más clara. ¿Sale? Pero de antemano espero que esta información haya quedado entendida. ¿Sale? Y pues sin más, pues me despido. Espero que estés bien. Hasta luego.